Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Carla Duarte, estoy en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales. Bueno, en nombre de todo el equipo de la Facu, de todo el equipo institucional, les queremos dar la bienvenida, digamos, a esta especialización en Biología de la Conservación. Estamos muy contentos de tenerlos aquí como estudiantes, ¿sí? Quería presentarme también y que le pongan un rostro a esa persona que les va a mandar correos constantemente, ¿no? Darles la bienvenida, agradecerles la elección, comentarles que, bueno, la Secretaría de Posgrado trabaja de lunes a viernes, estamos en nuestra oficina de 7 a 4 de la tarde todos los días. Y bueno, estamos nosotros para acompañarlos, para resolverles las cuestiones de certificación que necesiten. Si necesitan certificaciones para presentar sus trabajos, si necesitan algún certificado de materias aprobadas, todas esas cuestiones son conmigo, ¿no? En el correo de posgrado en el que ya nos estamos comunicando. Trabajan conmigo en la Secretaría Paulo y Laila, que son el personal que acompaña las tareas no docentes ahí. Entonces también siempre vamos a estar disponibles trabajando con ustedes. Nos vamos a ver en la presencialidad también, somos quienes les acompañamos en todas las tareas. Sí, adelantarles una cuestión, a mediados de año nuestra facultad va a atravesar un proceso electivo, por lo tanto ahí van a haber nuevas autoridades en términos de decanato y rectorado. Cada equipo decano o decana y vicedecano o vicedecana organiza su equipo de gestión, por lo tanto, probablemente en el segundo semestre haya otra persona trabajando en la Secretaría de Posgrado con ustedes, ¿no? Entonces, igualmente, sin importar quién sea la persona que esté, todas las tareas y todas las cuestiones administrativas van a quedar regularizadas para que la persona que asuma continúe la tarea de acompañarlos. Así que darles la bienvenida, muy contentas de que estén acá con nosotros y bueno, a disposición para cualquier cuestión que necesiten. Les dejo ahora en palabras de nuestra directora de carrera, que es la doctora María Paula Tujaga. Bienvenidos. Gracias, Carly. Bueno, hola, espero que estén todos bien. Carla les mandó también hace un ratito un correo, que lo vi recién, Carly, con toda la info de la matriculación al campus. Así que después mírenlo tranqui, ahí pueden ingresar. Ahí en el campus van a encontrar las actividades asincrónicas y también un videíto de algo que ahora les voy a comentar medio rápido, pero se los grabamos también. No sé si está ya cargado, Carly. No entré al campus, no me retes. No lo cargo todavía. No, yo tampoco porque no me pusieron y no pude cargar entonces. Le pedí a Patricia. La verdad, claro, el campus está con algunos problemas y está fallando mucho. Y yo de la mañana intenté toda la mañana entrar y no pude, entonces no logré fijarme. Pero bueno, va a quedar en un videito en el campus, por si tienen alguna duda y lo quieren mirar después. Voy a intentar compartir pantalla para contarles algunas cositas de la carrera y ya después me despido y los dejo con el equipo docente. ¿Por qué no me estás mostrando el PowerPoint? Un segundito, que lo tengo abierto, pero no me aparece entre las opciones de ventanas. Darlo y abrirlo de vuelta. Ahora sí. Pero creo que no lo están viendo en pantalla completa, ¿no? Avísenme si los dejé de ver. ¿Ahí sí lo ven en pantalla completa? No estamos viendo todavía. No. Hay alguien tratando de ingresar a la sala. Ahora sí vemos, Pauli. Ahora y no sí, vemos en bueno, pantalla. Sí, ya le di admisión. ¿no ven qué? Era Rosy.
Lo vemos en buenísimo. pantalla completa. Genial. Era Rocío. Buenas tardes, Rocío. Hola, Rocío. Bueno, como para... ¿De qué es ese ruido? ¿Soy yo o es otra persona? No, ese micrófono de Rocío. Pauli, si vos pones en modo lectura, nosotros vamos a ver grande. Es que lo puse en modo lectura hoy y no me lo ofrecía para... no me lo ofrecía para compartir, no me aparecía. Vamos a probar de vuelta. ¿Ahora? Ahí lo vemos. Sí, sí, lo estamos viendo. Genial, buenísimo. Hoy no me dejaba, no me lo mostraba. Bueno, la idea era contarles un poquito algunos datos de la carrera. Tenemos en este módulo algunos alumnos que son de la cohorte anterior, que no llegaron a cursar el primer módulo, entonces lo están recuperando en esta cohorte con bastante demora, así que estamos contentos de haber podido iniciar el dictado ahora. La carrera fue, después de la pandemia, categorizada A por CONEAU. Fue un trabajo bastante intenso, pero que nos dio mucha felicidad. Porque tener una categoría de CONEAU es algo realmente bueno para ustedes y para nosotros. La misma cuenta de 10 módulos, que eso ya lo vieron en el cronograma que les compartimos, y lo que me gustaría aclararles es que esos 10 módulos tienen solo un orden fijo, el primer módulo, y el último, el seminario taller. El resto de los módulos, que son todos los que ven ahí, el orden de esos módulos en otros años ha cambiado o ha sido distinto porque no es que tienen una correlatividad uno con el otro, sino que lo vamos acomodando en función de las disponibilidades docentes, que para que tengan en cuenta, esta carrera tiene muchos docentes que no son de la provincia de Misiones, o sea que para el dictado de la carrera viajan desde muy lejos. Algunos módulos tienen muchos docentes que son de afuera, como por ejemplo Medicina de la Conservación, otros no, son más docentes de acá de la provincia, pero bueno, entonces los únicos módulos fijos son Introducción a la Biología de la Conservación, porque es introductorio, y el seminario taller, que por lo que tengo entendido, a lo largo de estas semanas van a tener una charla con la responsable de ese módulo, Genoveva Gatti, que les va a contar un poquito qué es lo que hacemos en el seminario taller, y les va a ir tirando tips como para que vayan organizándose a lo largo de la cursada, orientando sus ideas hacia su trabajo final integrador, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que presentar a posteriori de cursar los 10 módulos y haberlos aprobado para poder recibirse? Bueno, Carla ya les había contado que para cada módulo, y lo han hecho con estos, se tienen que inscribir a través del CIU Guaraní. Esto es importante y lo van a tener que hacer con cada uno de los módulos que vaya pasando. No sé si todos, viendo las tablas que les mandamos, pudieron entender bien cómo era esta modalidad virtual y presencial, entonces la idea era hacerles un breve repaso, como para que, si tienen alguna duda, por supuesto, nos pueden escribir, pueden consultar ahora, pueden escribirme a mí después, no hay ningún problema, y lo charlamos. La idea de generar este cambio en el dictado, la carrera siempre tuvo algunas actividades virtuales y 3 días presenciales en la facultad por módulo, lo que implicaba que los alumnos tenían que ir a la facultad con cada módulo que cursaban cada mes a hacer los 3 días presenciales. Esto funcionó bien hasta que la situación económica del país empezó a ponerse más complicada y realmente viajar 10 veces para cursar los 10 módulos era un montón, sobre todo para los alumnos que vienen de otros lugares y que no están en la provincia. Entonces, tratando de buscar una estrategia para poder ayudarlos y que esto no implique que no puedan cursar la carrera, fue que hicimos esta modificación donde tienen una parte virtual, sincrónica y asincrónica, y solo 2 días presenciales por módulo en la facultad, unidos en bloques de 2 módulos por vez. Así ustedes viajarían o se movilizarían hasta la facultad solo 5 veces y no 10. Cuando hablamos de horas sincrónicas y asincrónicas, por si alguien por ahí no lo tiene muy claro, es una hora sincrónica o cualquier actividad virtual sincrónica es lo que estamos haciendo en este momento. A través de alguna plataforma, Meet, Zoom, en nuestro caso va a ser siempre este Meet institucional, vamos a estar conectados en simultáneo, los docentes y los alumnos. Una actividad asincrónica es todo aquello que se les dé en el campus virtual, donde no va a haber un docente interactuando con ustedes en el momento, ¿sí? Sino que bueno, va a poder guiarlos o corregir tareas después, pero no van a estar conectados en simultáneo.
para cada módulo ustedes van a tener 2 semanas virtuales, primero las 2 semanas de introducción a la biología de la conservación y después las 2 semanas de la materia que sigue, luego de eso la presencialidad y al final unas actividades de cierre asincrónicas para cada módulo. Les voy a mostrar una tablita, que es la misma que les mandamos, para que puedan fijarse todo esto que les venía contando y cómo están distribuidas las horas. Esta distribución de horas va a variar de módulo a otro, porque la disponibilidad de los docentes por ahí es diferente. Entonces, en el caso de Mario, él ha dispuesto, por ejemplo, esta semana un encuentro diario, y la semana que viene creo, Mario, que son 4 días que tienen encuentros sincrónicos, si no mire mal. Son 5. 5 también. Pero podría ser que en algún módulo condensen más horas en un solo día, siempre intentando respetar esta banda horaria de tarde-tardecita, ¿sí? Eso es algo que estamos priorizando. Entonces, tendrían por cada semana aproximadamente 3 horas de actividades en el campus y 5 horas y media de actividades sincrónicas por semana. A la semana siguiente lo mismo, luego el otro módulo con la misma metodología y finalmente los 4 días presenciales en la facultad, 2 días para el primer módulo y 2 días para el segundo. Esos días presenciales tienen 8 horas diarias, van a tener recreos, van a tener un break para almorzar, bueno, eso también lo ajusta cada módulo en la dinámica particular, y pueden tener actividades de campo, ¿sí? Por ejemplo, Introducción a la Biología de la Conservación tiene una salida de campo, de día completo. Después de eso, tienen los trabajos de cierre, uno en una semana y otro en el otro. Y con eso ya estarían completando los 2 primeros módulos, ¿sí? Lo otro que les había puesto acá, por si lo querían anotar, ahora les paso los mails igual por las dudas en el chat antes de irme, es que van a tener 2 formas de comunicarse con nosotros, uno son los mails y los otros mensajería interna del campus virtual, cualquiera de las 2 opciones es válida, pero los mails por ahí es más rápido, porque uno los abre más seguido y al campus uno entra una vez cada tanto a chequear. El mail de arriba es el de Carla en posgrado y los 2 mails de abajo son míos, ¿sí? Y Carla les mandó ya instructivos, ya vi que había varios que habían abonado la matrícula y el módulo, eso, bueno, lo van arreglando con la Secretaría de Posgrado y cualquier duda nos consultan, ¿sí? Creo que eso era todo, no era para robarles mucho tiempo, voy a dejar de compartir y ahí les paso los mails. Sí. Se los paso por el chat para que les queden. Y si necesitan, nos escriben. ¿Alguien tiene alguna duda? Sobre todo con el dictado y la modalidad de dictado, que es por ahí lo que más sabíamos que podía costar entender. Realmente esperamos que funcione, porque fue mucho trabajo para tratar de simplificar y ayudar económicamente. Sí, Guille. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo quería consultar respecto a esta modalidad del dictado. Me parece buenísima la alternativa, justamente para aquellos que trabajamos y demás o estamos en otras actividades, poder llegar a realizar el curso. Incluso también siempre se dio con otros cursos y compañeros que planteaban justamente este tema del viaje. Así que al ver la primera vez me resultó, ¿no es cierto?, incómodo, por así decir, porque no era lo habitual, pero bueno, vamos a ver cómo se da en el dictado. Y bueno, y justamente quería consultar si en el caso de no poder conectarme, por ejemplo, uno de los días por la tarde, si esa clase quedaría grabada, si se sube en el... Y después cómo correría el tema de la asistencia, el porcentaje para poder aprobar en el caso de que uno ve, ¿no es cierto?, el material que se compartió, pero cómo corre el tema del porcentaje de asistencia para poder aprobar el curso. Muy buena pregunta, Guille. Pensaba charlar un poco de eso. Mi intención es que las clases sincrónicas sean sincrónicas, lo que implica que tienen que estar presentes. Tengo una lista de ustedes, pensaba pasar lista directamente porque no veo otra posibilidad. Cuando uno tiene clases presenciales, pasamos una hoja y cada uno se anota y después queda guardado. Pero yo considero que si una clase no pueden estar, o máximo 2 con alguna justificación muy, muy fuerte, no es ningún problema.
pero no es lo mismo ver la clase que quedó grabada que participar de la clase, poder levantar la mano, participar de alguna discusión que se genere en la clase. Entonces, la idea es que estén presentes y yo voy a pasar lista y eso va a ser tenido en cuenta. Quizá una duda, y quizá me adelanto porque esto iba a consultarles, es si todos pueden participar en este horario de las 17:15. Me queda la duda de quien no esté presente, si no está presente porque no puede estar, pero tratamos de elegir un horario en que normalmente ya quienes trabajan terminaron su actividad, o si no se llevan muy mal con el empleador, pueden pedir salir 15 minutos antes, y tampoco extenderlo tanto hacia la noche cuando por ahí tenemos actividades familiares u otros compromisos. ¿Alguno de los que están ahora presentes tiene alguna complicación con este horario? Profe, yo que levanté la mano, le tengo que avisar que yo doy clases de 5 a 8 los martes y jueves en agronomía, y va a haber No. ciertos días que me tocan mi tema, que tengo que dar la clase, y obviamente esos días no voy a poder asistir. Por ejemplo, el jueves 5 y el martes 10 ya yo tengo que dar clases y esos días yo no voy a poder asistir. O sea Pero estoy que- hasta las 8 de la noche, así que no hay problema que quede grabado nomás la clase y listo. Eso quería avisar. Bueno, entonces avisanos. Vos ya sabemos que vos vas a asistir solo al 80% de las clases y hace uso de las clases que están grabadas. Rebeca se quiere unir y Manuel levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto. Yo el viernes seguro no voy a poder. Yo trabajo de guía de observación de aves y tengo todo el día el viernes de las 4 de la mañana a las 8 de la noche, así que seguro que el viernes no voy a poder. Pero después de los otros días estoy disponible. Bien. Sí, Pau. No, yo quería avisar que no voy a poder, no, mentira. En realidad creo que lo importante es que estén los días presenciales del módulo, eso sí que es realmente importante, sobre todo. Estas cuestiones por ahí así de, bueno, cuestiones laborales, creo que está bien, si no es por arriba del 80%, no debería haber inconveniente, pero los días presenciales es importante. Esto lo aclaro porque hay algunas personas que nos han preguntado esto después de haberse inscrito, creyendo que iban a poder obviar la presencialidad, y la verdad es que no, porque la carrera es presencial en su gran parte. Entonces, toda esta adaptación que hemos hecho para ayudarlos es un refuerzo, y lo presencial hay que respetarlo. Los 4 días presenciales en la facultad, o bueno, o 2 al que curse un solo módulo, ¿no? Como el caso de Manuel o los chicos que están recuperando. Ahí está Rocío también, las dos Rocíos. Sí, Carla. Como para comentarte, Mario, el Meet toma asistencia, eso que te quería decir, o sea, genera un Excel automático. Perfecto. Eso te avisaba en el chat, donde dice también el tiempo de conexión de cada uno de los participantes, así que eso nosotros al final de cada clase te lo pasamos al otro día en la mañana sin problemas. Y segundo, capaz lo que se podría resolver es poner como un foro de intercambio para que recuperen aquellas personas que van a mirar lo grabado y que quede registrado como una actividad, ¿no es cierto? O sea, un foro dentro del campus virtual. Yo también ya pedí el acceso, que me den acceso al campus, y yo soy la que se encarga de subir el video después en el campus, de lo que queda grabado, y también puedo generar, si querés, el foro ahí donde ellos vayan poniendo después aquel estudiante que no participó, que se identifica que no participó en tal o tal clase, y que puede ser que haga un breve comentario sobre lo que se conversó en la clase, o vos me darás la consigna y yo te genero el foro para ese intercambio. Dale, ¿Sí? Puede ser buenísimo. eso, que haga alguna pregunta, alguna consulta, o que deje un comentario de lo que más le llama la atención, o algo que vos quieras que quede como registrado en el caso de que falte. Bueno, era eso. Bueno, buenísimo.
No sé si han entrado al campus virtual y tienen alguna duda de cómo hacerlo, cómo manejarse. Seba. Está complicado entrar al campus, está caída la página, por lo menos los que intentamos hoy en el día, y Facu también, y otros no estamos pudiendo entrar. Yo pude ingresar al campus normalmente, pero lo que no puedo ingresar al aula, ya que no estoy matriculado. Yo me inscribí hoy, así que ahí me falta la automatriculación o que se pasa ahí en el sector de educación a distancia, así puedo ingresar. Pero sí, el campus sube y baja, vamos a decir, tiene conexión, ¿no? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda de estas cuestiones de horarios, de modalidad. Solo un Acá comentario, yo dice, ya... Adriana dice que, bueno, que también tuvo el mismo problema, y Carla está diciendo, que se contacten con ella para solucionarlo. bueno, El campus, después de un hackeo hace, ¿cuánto, Carla? Unos meses, varios meses. Después de eso nunca logró restablecerse bien y ya es algo que excede a la facultad porque es el sistema de la UNAM lo que no está funcionando. Así que disculpa, yo tampoco pude ingresar a la mañana, no me dejaba ingresar y después cuando quería editar o hacer algo me sacaba del campus. Así que paciencia, creo que nos va a pasar. No sé cómo van a hacer si se va a poder resolver ya a esta altura. Yo, Mario, si te parece, los dejo, sí. me Sí. despido. Y Bueno, gracias nada, por cualquier cosa la ahí pase los presentación. mails, ¿sí? Chao, gente, Dale. hasta luego. Manuel tiene la mano levantada. Sí, gracias. Perdón, una sola consulta solo para quedarme tranquilo. Los días que son presenciales, entonces, para esta materia serían el 8 y el 9 de abril, ¿sí? Sí, presenciales en la facultad. Perfecto, listo. Bien. Muchas gracias. Bueno, sin dar más vueltas, voy a intentar hacer una presentación muy breve del curso con la idea de sacarnos dudas. A ver. Díganme si están viendo. Sí, ahí se ve. Ahora les comparto. Ahora estoy viendo que ¿se ve bien? ¿Hola? ¿Están viendo? Sí, se ve bien. Se ve, Bueno, pero no sabemos si cambia o no cambia la presentación uno a uno. Ahí cambió. Súper. Bueno, gracias. Lamentablemente lo que estoy viendo es que yo no los veo a ustedes. Como que yo salgo del... ¿Sabés cómo tenés que hacer, Mario? Los tres ¿Cómo? puntitos, pone los Que tres no los puntitos y ahí veo. pone abrir imagen en imagen y ahí te va a abrir una ventana flotante donde vos vas a poder ver a los estudiantes. A ver. Los tres Abrir puntitos, imagen en abrir imagen. imagen en imagen y ahí te genera una ventana flotante para que vos veas. Después volvés al Meet y ahí pones compartir y en realidad ahora tenés que poner solamente que esté en modo lectura y ahí vas a poder vernos. Bien, ahí los veo, pero no hay posibilidad de tener en modo presentación esto. Sí, tenés que poner en la pantalla, pone modo lectura, ¿viste? Ahí está, perfecto. Ahí va, perfecto. Ahí va. Bueno, vamos a alargar con esta primera clase. Bueno, esta materia es una materia de introducción a la biología de la conservación.
Por lo que entiendo, la mayoría de ustedes tienen alguna relación con la biología de la conservación. Vi que en la lista de alumnos y alumnas hay gente que han hecho profesorado en la facultad, pero también hay todo tipo de profesionales, algunos muy ligados a la práctica de la conservación. Entonces es un grupo diverso, lo cual es muy bueno. Y la materia esta en particular, este primer módulo, es un módulo general, creo que Paula ya les comentó, que pretende dar un pantallazo muy general de lo que es la biología de la conservación. Es decir, que vamos a tratar los temas con distinto grado de profundidad y muchos de los temas que van a ver en este curso introductorio lo van a ver en mayor profundidad a lo largo de la carrera, de la especialización. Yo soy el responsable de este primer módulo, pero acá está la lista del resto de los docentes, algunos de ustedes los conocen. Van a participar Agustín Paviolo, Hilaria Agostini, Yamili Blanco, Carlos De Angelo, Mariano Giombini, Paula Cruz, Juan Pablo Raval. Ellos son investigadores del CONICET, la mayoría trabajan en el Instituto de Biología Subtropical, que es un instituto de doble dependencia de CONICET y la UNAM, que tiene una sede en Posadas y otra en Puerto Iguazú. La mayoría de los docentes están en la sede de Iguazú. Yara Torge y Valentín Zárate son becarios doctorales. En realidad Valentín se acaba de doctorar. Ellos van a participar también de las clases presenciales y la salida de campo. Acá en esta presentación les dejo mi dirección de correo. Por cualquier duda, se van comunicando. Estos son los contenidos que vamos a ver en este primer módulo. No los vamos a repasar, no los voy a leer porque va a ser aburrido, pero queda acá en el slide. Pero ya con estos temas ustedes se pueden dar cuenta de la diversidad de temas que abarca la biología de la conservación. Es algo que vamos a ver en el próximo slide, en la próxima presentación. Bueno, esto les planteó un poco Paula y ya adelantamos cómo es la modalidad. O sea, van a tener en este primer módulo 11 horas de clases virtuales sincrónicas, que van a ser 6 durante estas 2 primeras semanas, 3 esta semana, 3 la próxima. En realidad eso lo van a... Perdón, las virtuales sincrónicas son 11, que van a ser en estas 2 primeras semanas. O sea que van a tener aproximadamente 1 hora y media de clase sincrónica, y va a haber 6 asincrónicas que las van a terminar completando cuando termine esta primera clase. Y después las clases teóricas presenciales el miércoles 8 de abril y una salida de campo el jueves 9 de abril. La nota final del módulo, que es obligatorio la evaluación de los módulos, va a depender de un examen final que va a ser abarcativo de la mayoría de los temas que vamos a ver en estas clases, como de una evaluación de un informe, un ensayo, sobre unos artículos que van a tener que leer y discutir en grupo, y el resultado de un trabajo que es una bitácora de viaje, que es una especie de informe del viaje que hacen durante la salida de campo. La fecha límite para este informe es el 20 de marzo y, del informe ensayo de los trabajos que van a leer y discutir es el 20 de marzo y la del examen final y la bitácora es el 20 de abril. O sea que van a tener tiempo para desarrollar estas actividades que van a ser evaluadas. Y como les decía antes, para aprobar el curso tienen que tener presencialidad en el 90% de las clases sincrónicas, salvo que tengan algún problema de fuerza mayor, que lo charlamos, lo discutimos y
debería ser justificable. ¿Sí? Bueno, y antes de finalizar con esta presentación, quiero dedicarle unos minutitos al tema de la honestidad académica y el plagio, que es un tema muy importante en la mayoría de las universidades del mundo. En Latinoamérica en particular es algo que no está del todo abordado y no existen unidades dentro de la universidad que aborden esta cuestión. Quizá por falta de recursos, por falta de, sobre todo recursos, ¿no? Gente que pueda dedicarse a esto. Eh, También quizá por una cuestión cultural, no sé hasta qué punto eso influye, pero es un tema que yo particularmente lo tomo muy en serio. Entonces, en nuestra materia, en esta materia introductoria, y creo que en el resto de las materias, es importante que tengan muy presente de qué se trata esta cuestión, que básicamente es se trata de la deshonestidad académica, es de alguna manera romper con un pacto explícito o tácito entre docentes y alumnos o entre los alumnos y alumnas entre sí. Es decir, un pacto de no hacer trampa, básicamente. La forma más frecuente de deshonestidad académica es el plagio, ¿sí? El plagio tiene distintas formas también, pero la más común es copiarse, lo que llamamos copiarse en un examen o en una actividad, ¿no? Esto explica qué es el plagio, o lo define como una de las conductas deshonestas más usuales entre la comunidad estudiantil universitaria, y consiste en utilizar las ideas y o palabras de otras personas y hacerlas pasar como propias, o bien sin la debida atribución de autoría. Por supuesto que si se copia en un examen no hay forma de... eh, en un examen no hay forma autorizada de atribuir la autoría a otro, ¿no es cierto? Pero puede pasar también que no intencionalmente cometan plagio por desconocimiento, por ejemplo, por citar a otras personas sin aclararlo adecuadamente, ¿sí? Que se suele hacer con comillas, como hice yo acá. Yo copié textualmente este texto, para indicar que este texto es de Vargas Franco y lo copié de una obra de Morales Montes y Lujano Vilchis, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan un informe, tiene que quedar muy en claro, cuando usen palabras de otros autores, tienen que ver adecuadamente cómo citarlas. Idealmente no hacerlo, sino que usar sus palabras es lo mejor. Pueden citar la idea entre paréntesis de esos autores. Y lo que va a ocurrir ahora también, sobre todo con docentes preocupados por la deshonestidad académica y el plagio, es cómo lidiar con la inteligencia artificial. O sea, yo puedo darles una tarea que consiste en leer, analizar un texto y hacer un informe, un ensayo sobre ese texto, y ustedes pueden buscar la forma para que eso lo haga la inteligencia artificial, y es muy probable que yo no me dé cuenta. Hay formas de darse cuenta, pero puede ser que no nos demos cuenta. O sea que en este caso la honestidad académica queda realmente a conciencia de los alumnos, pero la idea es que todas las tareas que tengan que hacer las hagan sin ayuda de inteligencia artificial, o si quieren usar la inteligencia artificial, que quede explícito de qué manera lo hicieron, pero que no lo hagan cuando
nosotros los docentes estamos pidiendo que ustedes hagan un ensayo o discutan o generen ideas alrededor de un texto. ¿Sí? Lo que estamos pidiendo ahí es que lo hagan de manera personal y no usando inteligencia artificial. Bueno, entonces queda en claro que nos vamos a tomar muy en serio el tema de la honestidad académica. Entonces, en los exámenes, en los informes que les pidamos, no usen la IA salvo que discutamos o consulten qué está permitido y qué no. Y por supuesto, no utilicen documentos de otras personas, en este caso de compañeros de clase, ¿no? Entonces, me gustaría que levanten la mano si tienen dudas sobre esto. Es el momento de aclarar esta cuestión. Bien, Guillermo levantó un pulgar para arriba y como no hay más pulgares, yo lo que voy a hacer es dejar de compartir esta presentación, volver al Meet y presentar otra. Y antes de eso también me gustaría aclararles que yo voy a hacer presentaciones, pero me gustaría que cualquier duda, comentario que tengan, levanten la mano. Incluso si yo por estar viendo la presentación no alcanzo a ver la mano y pasan 30 segundos y yo no les doy la palabra, por favor abran el micrófono y me dicen, Mario, por favor, quiero hacer una pregunta o hagan la pregunta directamente. ¿Sí? Bueno. Entonces, salgo. Me quedó frisada la presentación. No estoy viendo ni la página del Meet. No sé cómo salir de acá. No estoy viendo la página del Meet ni puedo salir de la presentación. No me deja ni pasarla para adelante ni para atrás. A ver, ahí veo. Es como si hubiera quedado clavado en... Disculpen que no le estoy encontrando la vuelta. Si alguien tiene alguna sugerencia respecto a lo que puede estar pasando, aunque ustedes no están viendo... Estabas en modo de lectura, me parece. No sé si tenés que volver o compartir toda la pantalla. Capaz que tiene que ver con esto de abrir imagen en imagen. Capaz que es eso. Posicionate en la ventanita y ahí hacerle clic para que te abra todo de nuevo. Claro. Nosotros igual no estamos viendo presentación, te estamos viendo a vos. Ah, bien. Tu compu está
o sea, tu pantalla está Ahí va. la Creo, presentación. dale, gracias. Creo que ahí le voy a encontrar la vuelta. Sí, Ahí se ve, profe, la presentación. bien. Quiero ver si... Sí, puedo hacer esto de abrir imagen en imagen. Ahí debería. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí. Bien. Aunque yo no estoy viendo la imagen en imagen como quería. Qué complicado. Cuando uno no sabe... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo pasar de la página del Meet a la presentación de PowerPoint, pero lo que no puedo es ponerlo en modo presentación y que se vea acá. Eh, entonces, Mario, puede ser que yo- si le haces zoom se ve un poquito, bastante bien. Si le podés hacer zoom a esa parte. puede ser. eh, no, ahí lo vi. Ahí creo que resolví el... Ahí está. Bueno, no. Sí, pero yo estoy viendo ahora solo la presentación, ese es el problema que tengo yo. Vamos a hacer así, yo veo solo la presentación, no los veo a ustedes, no me veo a mí, no me pierdo nada con eso, pero entonces yo no voy a ver cuando levanten la mano, interrúmpanme cuando tengan consultas, ¿sí? Cuando algo no se entiende, cuando quieran que vuelva atrás una diapo porque fue muy rápido, me avisan, ¿sí? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, entonces hoy vamos a ver esta clase muy introductoria de qué es la biología de la conservación. Vamos a hacer un paneo rápido sobre el tema este que va a ser de alguna manera el tema eje central de toda la especialización, ¿no? Y para empezar, es importante que nos ubiquemos en qué es lo que está pasando y por qué es necesaria la biología de la conservación. Y lo que está pasando es que vivimos una crisis ambiental global importantísima, que muchos hoy en día llaman antropoceno. Muchos creen que esto pasa a ser una era geológica por los impactos que está dejando en el planeta, ¿sí? Por ejemplo, va a quedar en el planeta una capa geológica con plástico, algo que va a marcar esta era entre muchas otras cosas, ¿no? Pero estamos viendo que hay muchos ecosistemas a punto de colapsar. Hay un nivel, una tasa de extinción de especies que no es normal. Hay en las poblaciones, hay pérdida de diversidad genética, hay disrupción de los ciclos hidrológicos y geoquímicos del planeta, como no ocurre desde hace mucho tiempo, también queda marcado eso en la geología. Se están perdiendo, junto con las especies, un montón de servicios ecológicos. Es como que nos estamos tirando un tiro en el pie porque con nuestras acciones estamos perdiendo no solo especies, sino muchos de los servicios que nos brindan esas especies. Estamos perdiendo suelos, hay muchas áreas del planeta que están sufriendo erosión de diversas
modos, pero todos erosionados por actividades de origen antrópico humanas. Y un tema que es muy marcado y que estamos viviendo incluso también los humanos, o sea, no afecta solo a otras especies, es el cambio climático que está ocurriendo a nivel global y que tiene su origen en las actividades humanas. Y esto, de alguna manera, si queremos ir a las causas últimas de todos estos problemas que aborda la biología de la conservación, lo que estamos viendo es que si uno mira cómo ha evolucionado la población humana a través del último 1.000.000 de años, vemos que ha habido entre el 1750 y casi el presente, digamos, una explosión demográfica que no ha existido o no se ha reportado casi en ninguna otra especie en el mundo. Pasamos de ser unos pocos millones de individuos a muy rápidamente tener miles de millones de individuos, algo que no es común en vertebrados o mamíferos de nuestro tamaño, ¿sí? Esta diapositiva que les mostraba, fíjense que no tiene mucho detalle porque comprende desde más de 1.000.000 de años atrás a los próximos pocos miles de años, ¿sí? Pero las proyecciones que se hacen en base a datos de Naciones Unidas generan también mucha incertidumbre. Lo que se cree es que la población humana en los próximos decenios se va a mesetar, se va a acabar ese incremento rapidísimo que hubo en las últimas decenas de años, pero fíjense que este gráfico muestra ciertas proyecciones que marcan que todavía hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar con la población humana de aquí al fin de este siglo, ¿no? Y lo que está pasando es que esta gran población de personas con sus necesidades de consumo, sobre todo, están generando dudas, o más que dudas, están generando una insostenibilidad de lo que se conoce como límites planetarios, ¿sí? Esta figura que ven acá de Richardson y colaboradores, y les dejo acá la cita para que puedan ir al trabajo si les interesa conocer detalles, muestra cuál es el espacio operativo del planeta seguro. Es decir, si escapamos esos límites, generamos incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema. Por ejemplo, estamos por fuera de los límites sostenibles en la concentración de dióxido de carbono y de fuerzas radiativas, es decir, estamos excediendo un límite en el clima que lo vuelva sostenible. Y estamos jugando con zonas que no son seguras, que generan mucha incertidumbre. Fíjense que 6 de los 9 de estos límites ya han sido excedidos, algunos excesivamente, y en cambio otros, como uno de ellos es la depletion, que vendría a ser el consumo del ozono estratosférico, es algo que en algún momento estaba excedido, pero a través de acuerdos internacionales se logró limitar, ¿sí? Lo mismo que el aerosol atmosférico, se están intentando regular esas variables, pero otras 6 de las 9 están totalmente excedidas.
Una forma que se ha usado para medir el impacto de la humanidad es la huella ecológica, que se mide de diversas maneras según distintos autores, pero, por ejemplo, si ven la figura de abajo, una forma de medirlo es a través del número de planetas tierras que son necesarios para sostener el consumo de la población humana. Y se puede medir para sociedades particulares, para países o para personas. O sea, ustedes pueden entrar a una página web que mide su huella ecológica y saber si el impacto que tienen ustedes por su consumo en el planeta excede o no ese planeta Tierra. O sea, si yo necesito 2 planetas Tierra para... que mi huella ecológica indica que yo necesito 2 planetas Tierra para mantener ese nivel de consumo, significa que estoy excediendo la capacidad del planeta. Y muchos dicen, bueno, pero esto, algo falla acá. ¿Cómo puede ser que hoy la humanidad exceda el número de planetas? No estaríamos acá, estaríamos todos muertos. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Se les ocurre, alguien de ustedes tiene una idea o alguna sugerencia de por qué está ocurriendo esto? No sé si quieren... Yo por ahí asumo que es porque contempla la vida entera de cada persona, digamos. O sea, de acá hasta que esa persona ya no esté, digamos, de acá a una cierta cantidad de años. Es lógico que al día de hoy todavía debe estar quedando no sé qué porcentaje del planeta, pero si seguimos a este ritmo, digamos que no todos vamos a llegar a, por decir un número, 90 años, por así decirlo. Yo hice ese juego, o sea, en la cursada también nos dieron, y yo, por ejemplo, que supuestamente trato de cuidar, consumo con conciencia, necesitaba 2 planetas y medio. Sí, es tremendo y es impactante hacerlo. Les recomiendo que todos lo hagan. A mí me pasó lo mismo. Yo quedé choqueado. Me di cuenta que no es suficiente con reciclar el plástico y hacer esas cosas que tratamos de hacer a nivel individual, sino que tiene que haber políticas globales para resolver estos problemas. Vamos a hablar de eso a lo largo de este curso y de la especialización. Pero en realidad una de las razones es que estamos viviendo a través de subsidios, ¿sí? Por ejemplo, la energía que usamos para poder mover aviones, automóviles, la industria, el agro, no viene de la energía del Sol, de la cantidad de energía que recibe nuestro planeta Tierra, sino que estamos usando energía que quedó acumulada en forma de combustibles fósiles, ¿sí? Carbón, petróleo, gas, pero en algún momento se va a acabar eso, ¿se entiende? O sea, la Tierra tiene un nivel finito de energía que llega desde el Sol y no estamos manteniendo nuestro nivel de consumo con esa energía. Estamos usando la energía que llegó a lo largo de miles de millones de años y quedó guardada en los depósitos fósiles de plantas, de animales que vivieron a lo largo de miles de millones de años. Entonces no es que estamos, como decías vos, que intuitivamente es un poco así, ¿no? Pensar que, bueno, que no todos hemos vivido toda la vida y por ahí, sino que estamos usando energía que se acumuló a lo largo de la vida del planeta. Pero si medimos en función de lo que el planeta Tierra nos puede brindar, estamos muy por encima del nivel posible, y ya a fines de los 80 la humanidad sobrepasó el planeta Tierra. Y lo peor es que no estamos cambiando. Este es un trabajo de Venter y colaboradores, esta imagen que ven acá, que muestra arriba cuál era la huella humana en el año 2009, ¿sí? En rojo los lugares donde se excede más, y lo que hicieron fue comparar cómo había cambiado 16 años después. Y lo que vieron es que
por lo general, fueron muy pocos los lugares donde se mejoró la huella humana. Fíjense que no es casualidad que en Norteamérica y Europa estén esos sitios, que son los países que están tomando más serio el cambio climático. Norteamérica, por supuesto, en su conjunto, hoy en día Estados Unidos no lo está haciendo. No es la política del trumpismo. Pero fíjense que muchos sitios del mundo siguen degradándose en cuanto a lo que han hecho con la huella humana. Y yendo a este diagnóstico planetario que estoy planteando, hay un montón de indicadores de que las cosas no están del todo bien. Por ejemplo, nos estamos apropiando de más del 35% de la productividad de las plataformas marinas, ambientes muy productivos. Más del 60% de las aguas dulces terrestres están bajo uso humano, es decir, nos estamos apropiando de ese recurso. La humanidad se apropia de aproximadamente el 40% de la productividad primaria neta, es decir, lo que producen las plantas, el 40% es para nuestro consumo. Lo peor es que no lo consumimos directamente, sino que lo dedicamos a producir animales para nuestro consumo, o sea que se pierde mucho de esa productividad. Y se estima que un 83% del planeta Tierra tiene algún grado de impacto antrópico. Y esto es algo que sabemos, pero el cambio climático global pasó a ser una de las mayores amenazas para la biodiversidad, o sea, no solamente para nosotros mismos, sino que, por ejemplo, estos gráficos que están acá abajo muestran qué proporción de las especies animales y de plantas marinas van a estar expuestas a un grado de cambio climático que los ponga directamente en peligro, ¿sí? Fíjense que en los dos gráficos de abajo se puede ver, por ejemplo, que si llega a haber un aumento de la temperatura del 3%, hay muchas regiones del planeta donde el 100% de las especies van a entrar en un grado de amenaza, ¿sí? O se van a perder directamente. Y este gráfico que saqué de este trabajo de Ivanovich y colaboradores muestra cuál es la contribución per cápita de las personas en cada uno de los países debidas a la dieta. Y esto es un tema que vamos a volver porque muchos autores han mostrado recientemente que la forma más segura y rápida de mitigar el cambio climático es a través de un cambio en nuestras dietas. Y me impactó ver que Argentina está entre los países con mayor impacto en el cambio climático, a pesar de que no somos un país que por su nivel de industrialización esté emitiendo a través de la industria grandes cantidades de dióxido de carbono. Sin embargo, fíjense que somos el país que más emite metano por consumo de alimentos. Fíjense el segundo gráfico, el que está en azul, ¿sí? Resalta Argentina, y esto tiene que ver con nuestra dieta muy cargada de proteínas vacunas, ¿sí? Porque si estuviéramos consumiendo como Japón proteínas basadas en peces, si bien consumen mucha carne de origen animal, algo que no les gusta a los veganos, sin embargo, no producen los niveles de metano, que es el gas de efecto invernadero más nocivo que hay. Y yendo a otros indicadores, vemos, por ejemplo, que hoy en día, si esto es una estimación que hicieron Greenspoon y colaboradores, lo que hicieron fue evaluar cuál es la biomasa en millones de toneladas
de distintos organismos, ¿sí? Y en relación a los mamíferos en particular, ellos ven que el ganado doméstico más animales asociados a viviendas humanas tiene una biomasa en millones de toneladas que supera las 600 millones de toneladas, es mayor a la biomasa de los humanos, que es altísima también, pero fíjense el lugar que le queda a los mamíferos silvestres terrestres. Es muy poquito lo que estamos dejando de biomasa de mamíferos silvestres terrestres. En particular, del trabajo, por ejemplo, muestran que los perros domésticos asociados a los humanos, ellos estiman que la biomasa de perros domésticos es equivalente a la del resto de los mamíferos silvestres. Y ahí estamos incluyendo elefantes, ¿no? Búfalos, animales muy pesados. Voy a poner un ejemplo particular. Esto es el número de individuos que se estima que quedan de las especies de homínidos, excluyendo al Homo sapiens. Ninguna de estas especies supera el 1.000.000 de individuos. Algunas tienen unos poquitos cientos de miles o decenas de miles. Es decir, que están realmente amenazadas, sus poblaciones son muy bajas, sus distribuciones están muy concentradas en África y el sudeste de Asia. Fíjense, ahora voy a poner una diapositiva donde comparo la población humana con la del resto de los homínidos silvestres. Las mismas especies que les mostraba recién. ¿Qué pasó acá? Desaparecieron directamente. ¿Por qué desaparecieron? A ver a quién se le ocurre. Y porque la escala en la que está la humanidad es muchísimo más grande que lo que se presenta en el resto de las especies animales. Exacto. O sea, yo para poder verlos tendría que poner esto en una escala logarítmica, pero a propósito quiero que vean que desaparecen. Eso pasa también cuando comparamos los animales domésticos con el resto de los animales silvestres. Hemos achicado la biomasa de animales silvestres, es decir, que de alguna manera estamos desilvestrando el planeta Tierra. Vamos a hablar bastante de rewilding, o en castellano resilvestración o resilvestramiento, como una estrategia de conservación, justamente porque está pasando esto que mostraban esas imágenes. Bueno, y mucha gente sostiene que estamos viviendo la sexta gran extinción. Hubo a lo largo de la historia del planeta Tierra 5 grandes extinciones que se estima que son aquellas extinciones donde desaparecieron más del 75% de las especies que habitaban el planeta Tierra. Este gráfico por ahí no es tan fácil de ver, pero va a quedar en la presentación por si quieren verlo en detalle, y si no pueden ir a la fuente, está en el Millennium Ecosystem Assessment. Muestra que cuando uno estima cuál fue la... ¿ustedes alcanzan a ver mi cursor cuando lo muevo? Por ahí estaría bueno saber eso. Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, estos gráficos de acá, esta primera columna, muestra cuál es la tasa de extinción que se estima para mamíferos y para especies marinas en el largo plazo. Es decir, la tasa promedio se estima que se extinguía menos de una especie por cada especie por milenio, ¿sí? En esta columna del medio, para mamíferos, aves y anfibios, son las tasas que se estiman que existen actualmente. Y se estima que son entre 100 y 1000 veces mayores que las tasas de extinción geológicas del pasado. Y hay algunos modelos que estiman que estas tasas van a ser
10 veces más altas que las tasas actuales. ¿Sí? O sea que las tasas que van a ocurrir en los próximos decenios van a ser, si todo sigue como hasta ahora, van a ser entre 1000 y 10.000 veces más altas que las del pasado geológico. Algunos autores, como incluso Cowie y colaboradores, que son taxónomos que trabajan con invertebrados, sostienen que estas tasas que fueron estimadas en base a datos de la UICN están sesgadas y que las tasas actuales en realidad no son entre 100 y 1000 veces más altas que las del pasado, sino que hoy en día están ocurriendo tasas de extinción alarmantes, probablemente de 10.000 veces más altas que las del pasado, porque los datos de la UICN, sobre los cuales se basan esas estimaciones, tienen un sesgo, que es que la mayoría de las especies que han sido evaluadas por las listas de la UICN son vertebrados, principalmente mamíferos, aves, anfibios, y que muy pocas especies de molusco y de insectos son totalmente conocidas y pueden ser evaluadas, y de las que son evaluadas, muy pocas son moluscos e insectos. ¿Sí? Entonces hay un sesgo muy grande y estamos subestimando la extinción actual. Muchos insectos y moluscos son conocidos por un individuo, proporciones altísimas, y muchos insectos y otros invertebrados son conocidos, tienen áreas de distribución muy restringidas, o sea que se conocen por muy pocos individuos que se sabe que tienen áreas de distribución restringida, y eso es común para los invertebrados. Entonces, cuando uno mira los mapas de impactos antrópicos y ven que hay ecorregiones como la pampa húmeda de Argentina que han desaparecido, no queda ni un pedacito casi de esa región intacta, podemos darnos una idea de cuántas especies se han extinguido de manera silenciosa, ¿no? Datos de la UICN también muestran, y estos datos ya están desactualizados, de cuál es el número de especies que pasa a estar amenazado desde el año 88, donde se empieza a compilar esta lista roja por la UICN, y podemos ver que no hay región del planeta donde no empeore el estatus de las especies tal como fueron originalmente evaluadas. ¿Sí? Entonces, esta escala muestra qué especies van para mejor, qué especies van para peor, y en todas las regiones ha empeorado el estatus de las especies. Bueno, vimos que hay un montón de indicadores de que la biodiversidad no está bien, la biodiversidad planetaria, o sea que estamos realmente viviendo una crisis de biodiversidad, y vimos que esto está asociado de alguna manera a un aumento de la población humana, pero más que al aumento de la población en sí, tiene que ver con el modelo de desarrollo basado en la explotación desmedida de los recursos naturales. Y el modelo al que apuesta la humanidad es a un crecimiento económico y demográfico que claramente no es sostenible, como vimos con algunas medidas como la huella ecológica. Y lamentablemente el problema de fondo es que estamos gobernados por élites que defienden intereses de esas mismas élites, como los intereses de los sectores petroleros, y son esas élites las que están lamentablemente modelando
las políticas globales y el futuro de la humanidad. Es un tema que se está empezando a discutir, pero no hay una balanza en favor de empoderar a aquellos que pueden generar políticas distintas e imponerlas en la agenda global, ¿no? Entonces estamos en una situación de crisis de liderazgos globales que apunten a modelos más democráticos, más inclusivos y particularmente que atiendan a estas crisis que afectan a la biodiversidad y a la naturaleza en su conjunto, ¿no? Bueno, y este es el origen de la biología de la conservación. Antes de seguir, y lamentablemente veo que estoy un poco excedido, quiero que me digan dos cosas, por favor. Una, ¿cómo van hasta ahora? Me gustaría escuchar varias voces. Si voy muy rápido, si hay algo que les gustaría que retome. En mi Bueno, caso, estamos bien. Es difícil. A ver si... Bueno, no escuché, se superpusieron las voces. Mucha gente te levantó el dedo como que está bien, pero vos creo que no ves las imágenes. Buenísimo, claro, no estoy viendo imágenes, no les veo las caras lamentablemente. Y la otra pregunta es si aguantan 10, 15 minutos más, si están bien o si tienen algún compromiso. 7 menos cuarto, menos 10, parto, pero hasta ahí llego. Sí, Bien. Sí, profe, con mucho gusto. Seguimos. Bien. Profe. Sí. Bueno, por ahí lo perdemos al Seba, pero el resto puede seguir y yo creo que en 15 minutos podemos ir cerrando. Bueno, ante estos desafíos que se le presentan a la humanidad es que surge la biología de la conservación como una disciplina científica. En 1985 surge la Sociedad para la Biología de la Conservación y se empieza a editar una revista que es Conservation Biology, pero hay muchas otras actualmente que se dedican a publicar artículos, conocimiento científico en relación a esta temática. La Sociedad para la Biología de la Conservación es una sociedad muy grande, tiene más de 10.000 miembros y una de las sociedades científicas que tiene mayor crecimiento justamente refleja esta crisis de biodiversidad que estábamos planteando. ¿Cuáles son los paradigmas sobre los que se monta la biología de la conservación, o los principios como fueron enunciados por Soulé y otros autores que son los fundadores de esta rama científica? Bueno, un paradigma, para que entiendan de qué estamos hablando, es una visión del mundo compartida por una disciplina o una comunidad científica. ¿Sí? Esa es la definición que da Kuhn, que ha estudiado mucho este tema. Según Pickett, es una familia de teorías que sostienen una disciplina. Es decir, es un cuerpo de ideas que son comunes a todos los que practican esa disciplina. Y en el caso de la biología de la conservación, hay tres pilares que se plantean originalmente como principios que están basados en paradigmas de la biología, o no sé si llamarlo leyes, varía mucho de un principio al otro, pero son estos principios los que sostienen esta rama de la biología, que es la biología de la conservación, o de las ciencias, por llamarlo en un sentido muy amplio. Porque vamos a ver que lo que llamamos biología de la conservación en realidad es lo que muchos autores llaman ciencias de la conservación. Vamos a ver que es una rama muy interdisciplinaria y por lo tanto no es una rama exclusiva de la biología.
Pero el principio 1 de la biología de la conservación sostiene que la teoría de la evolución es el axioma básico de la biología y por lo tanto es uno de los principios sobre los que se sostiene la biología de la conservación. Esto sostiene que el cambio evolutivo y la selección natural tienen que ser contemplados en la conservación de la naturaleza. Hay un autor, un ecólogo, Evelyn Hutchinson, muy famoso, que escribió un libro que se llama El teatro ecológico y la obra evolutiva, ¿no? Donde hace el planteo de que la evolución ocurre en la naturaleza y entonces el ambiente, que viene a ser el teatro, digamos el teatro físico donde ocurre la evolución, lo queremos conservar a ese teatro, a ese mundo natural, para que siga ocurriendo la evolución, básicamente. Si queremos detener la evolución, vamos a generar una disrupción muy grande de los procesos que sostienen la diversidad en el mundo. Ese teatro ecológico que queremos conservar, el principio 2 sostiene que es dinámico y en no equilibrio. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Y el tercer principio de la biología de la conservación es que el hombre es parte de esta obra, ¿sí? Y que debe ser incluido en esta obra. Es decir, somos parte de la naturaleza y tenemos un rol activo. De hecho, vimos que nosotros, de alguna manera, somos los que estamos generando todos los desastres que la biología de la conservación trata de abordar, y por lo tanto tenemos que ser parte también de los planes para resolver esa crisis ambiental. Bueno, el principio 1 tiene sentido porque, como dijo Theodosius Dobzhansky, un biólogo evolutivo muy influyente, que fue uno de los que consolidó la teoría de la evolución, la síntesis evolutiva, él sostuvo que nada en biología tiene sentido si no es bajo la luz de la evolución. Y yo creo que incluso la evolución biológica es quizá el único paradigma de la biología sobre la cual hay acuerdo universal entre todos los biólogos. Entonces, la evolución es el principio unificador que explica la historia de la vida sobre la Tierra y que explica los patrones de diversidad biológica. Si queremos preservar esos patrones, tenemos que entender cómo funciona la evolución. Entonces, los procesos de la evolución, como la selección natural, pero hay otros como la deriva génica, otros procesos, que vamos a ver algunos en este primer módulo, y sus consecuencias, como la adaptación, o en el caso de la deriva génica, la pérdida de diversidad genética, son los que explican cómo funciona el mundo viviente, es decir, lo que queremos conservar. Entonces, uno de los objetivos de la biología de la conservación es asegurar que las poblaciones de los organismos vivientes continúen respondiendo a los cambios ambientales de una forma adaptativa. Hay muchos aspectos de la teoría evolutiva que muestran que muchas de las acciones humanas y los impactos que estamos teniendo en las comunidades, en las poblaciones, hacen que las poblaciones no puedan responder a los desafíos ambientales de una forma adaptativa. Por ejemplo, las poblaciones pequeñas dejan de responder a las presiones de selección natural y no pueden responder al ambiente. Lo que ocurre en esas poblaciones es puro azar. Entonces, es importante conservar poblaciones sanas, poblaciones con muchos individuos, para que puedan seguir respondiendo a la selección natural. Bueno, el segundo principio sostiene que los ecosistemas son dinámicos, que la naturaleza es dinámica y que tenemos que contemplar la dinámica que ocurre en la naturaleza.
En la ecología clásica, hace 50, 80 años atrás, se hablaba mucho del balance de la naturaleza, del equilibrio de la naturaleza, de los puntos estables, y se valoraba mucho el proceso de sucesión a lo largo de series climáxicas hasta llegar a una comunidad climáxima que los naturalistas veían como el objeto ideal de conservación. Bueno, eso no existe. Hoy sabemos que los ecosistemas no tienen un equilibrio, que la naturaleza es dinámica, tanto en la estructura ecológica, la composición de especies, la estructura formal de los ecosistemas, por ejemplo, estratos de vegetación, como en su estructura evolutiva. Los cambios genéticos en las poblaciones que van cambiando, en las respuestas adaptativas de las especies, etc. Y pasamos de una visión de una naturaleza en equilibrio a una naturaleza dinámica, ¿sí? Entonces, hoy en día reconocemos que las comunidades han sido a lo largo de la historia ecológica efímeras, lo cual no niega la existencia de interacciones entre especies, ¿sí? Simbiosis, mutualismos, la necesidad de las plantas de tener dispersores de sus semillas, etc. Pero no, generalmente estas interacciones no son tan fuertes como se pensaba, y las comunidades son dinámicas, ¿sí? Entonces, a largo plazo no hay puntos estables. El objeto de la conservación no es lograr esa comunidad climáxica. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha, vemos cómo se desarrolla una sucesión, y vemos acá arriba cómo cambia la representación de distintos grupos de organismos, ¿sí? Por ejemplo, al iniciarse una sucesión primaria, primero solamente de roca, empieza a ser invadida por pastos y, no sé, otro tipo de pequeños productores. Luego hay pastos perennes, empiezan a aparecer plantas perennes, hasta llegar a un bosque climáxico, ¿sí? Entonces, antes, los biólogos de la conservación apuntaban a conservar los bosques primarios, el objeto principal de conservación. Sin embargo, no existen hoy en día, o no hay consenso de que existan comunidades de referencia, sino que esta diversidad en los paisajes, en las regiones, es mantenida por procesos dinámicos que generan disturbios. Los fuegos, los huracanes, a distinta escala, por ejemplo, a microescala, las caídas de los árboles, generan disturbios que son los que mantienen la diversidad. Entonces, hoy en día, más que conservar estas comunidades climáxicas, lo que se tiene como objeto de conservación son los procesos ecológicos y evolutivos que mantienen la diversidad en los paisajes, en las regiones. Esto lleva también a considerar el rol de las áreas protegidas. Hoy en día se tiende a pensar en que las áreas protegidas no sean estáticas, que no se tenga una comunidad de referencia que queremos conservar, sino que se traten como redes de áreas protegidas que deben estar interconectadas, deben facilitar estas dinámicas, el flujo de individuos, porque las comunidades son cambiantes. Las especies, va habiendo un recambio de especies en las comunidades, y las redes de áreas protegidas deben tener en cuenta ese recambio de especies. Y el último principio de la presencia humana parece obvio, pero muchas veces los conservacionistas han querido sacar a los humanos de las áreas protegidas y tener la mayor cantidad de áreas protegidas sin ningún impacto humano.
pero a pesar de esto, las influencias humanas, directas o indirectas, existen. El cambio climático afecta a las áreas protegidas, entonces hay que incluir activamente a las personas en los planes de conservación, aprovechar el conocimiento tradicional que tienen las personas, permitir el acceso y promover el acceso de las personas a las áreas protegidas, esto ayuda a que la gente quiera las áreas protegidas y las apoye, y en términos generales, promover el contacto de las personas con la naturaleza, algo que se está perdiendo, sobre todo cuando uno ve las dinámicas demográficas de movimiento de la gente del campo a las ciudades, un fenómeno que se dio a lo largo del siglo XX y que se sigue dando. Cada vez hay menos gente en contacto con el suelo, con los árboles, con los ríos, y eso hace que la humanidad se esté desconectando con la naturaleza. Entonces es muy difícil, al menos que todas las personas sepan lo que está pasando en la naturaleza y tengan una conexión con la naturaleza. Entonces debería haber políticas globales para resilvestrar a las personas. Creo que para ir cerrando, voy a pasar brevemente, repasar algunos aspectos que caracterizan a la biología de la conservación. Bueno, una es que la biología de la conservación es una disciplina de respuesta a crisis. Estamos viendo crisis ambientales que nos angustian y que a veces requieren una respuesta inmediata. Y el problema es que los científicos que pueden aportar conocimiento y pueden aportar sus saberes para responder a estas crisis ambientales, tienen un problema de formación, y es que no se sienten cómodos. Me pasa a mí, le pasa a la mayoría de los profesionales que trabajan en investigación en el área de biología de la conservación, que no nos gusta dar respuestas rápidas frente a muchos problemas porque no los tenemos estudiados en profundidad, y entender algunos sistemas requiere de estudios que pueden durar meses o años. Entonces, este es un gran desafío y tenemos que acostumbrarnos a este balance entre dar respuestas rápidas que ponen en riesgo la reputación científica y realmente poder aportar lo que conocemos cuando hacen falta respuestas importantes. Otra característica de la biología de la conservación es que es una ciencia multidisciplinaria y diría también interdisciplinaria. La ciencia de la conservación como tal requiere o se nutre. Escuché un ruidito que si es una mano levantada les pido que me interrumpan. ¿No? Bueno, espero que estén ahí atrás. Si alguno me puede comentar cómo va la cosa y si están todos. Va bien, profe. Estamos acá, estamos acá. Bueno, buenísimo. Fíjense en el gráfico de arriba, por ejemplo, es de Cook y colaboradores, en un paper que enfatiza el rol de la fisiología de la conservación. Muestran cómo distintas áreas de la ecología, de las ciencias veterinarias, las ciencias sociales, nutren a las ciencias de la conservación. El esquema de abajo, que es un esquema de Jacobson bastante viejo ya, muestra cómo la biología de la conservación tiene dos patas, una en las ciencias básicas, biológicas, ecología, zoología, botánica. Esto excluye de alguna manera las ciencias sociales, para mi gusto, y las ciencias de manejo o ciencias aplicadas, como son las ciencias forestales, las pesquerías, la veterinaria, el manejo de vida silvestre, etc. Y que actúa la biología de la conservación en un ambiente físico, biológico, geográfico, en un ambiente social,
que tiene que ver con las políticas económicas, incentivos, políticas científicas, etcétera, la filosofía y la sociología, que son ciencias que tienen mucho para aportar a las ciencias de la conservación, y un ambiente de implementación, que tiene que ver con cómo se implementa el conocimiento al manejo de la naturaleza. Y lo que es deseable es una formación transdisciplinaria, porque no hay, o sea, la biología de la conservación es una aproximación que tiene que ser holística, tiene que nutrirse de otras ciencias, y uno no puede definir un solo perfil para un biólogo de la conservación. Entonces, es importante que tengan presente esto. Ustedes mismos, fíjense que vienen de distintos backgrounds, historias, formaciones, y eso está bueno, porque no debería haber un perfil exclusivo del biólogo de la conservación. Hay gente que se aproxima desde las ciencias sociales, hay gente que lo hace desde la medicina de la conservación. Cada uno tiene su formación y su aporte. Y es importante que así sea. Entonces, una característica deseable en los que se dedican a la práctica de la conservación es que puedan interactuar con otras disciplinas y tengan habilidades para comunicarse con otros campos de la ciencia y del quehacer de la conservación, que no es exclusivamente científico. Entonces, las ciencias de la conservación o la biología de la conservación debería tener una práctica transdisciplinaria, integrativa, ¿sí? Este gráfico muestra el eje de las X, el eje horizontal, qué tan integrada está qué tal articulada están las disciplinas en la práctica de la conservación, ¿sí? Pasamos de tener participantes académicos de muchas disciplinas a la interdisciplina, es decir, donde se articulan esas disciplinas, no cada uno trabaja por su cuenta. Y deberíamos pasar desde una participación de gente que no está en el mundo académico, que es consultiva, es decir, se los consulta, se los hace participar de talleres, a una integrativa, donde esas personas participan en todas las estancias de un proyecto de conservación. No solo se los consulta, sino que pueden tomar decisiones, pueden actuar activamente en la práctica. Y eso es la práctica integrativa transdisciplinaria. Es decir, nos ubica en este sector de la derecha y arriba de la integración de disciplinas y de la práctica de académicos o no académicos en la práctica de la conservación. Y esta cosa de que los científicos tienen miedo de dar opiniones con poco grado de incertidumbre es algo que es inherente a la ciencia de la conservación, porque los sistemas ecológicos son complejos y las respuestas ecológicas siempre se pueden expresar en términos probabilísticos, ¿sí? Es decir, hay una gran chance de que el sistema no funcione como creemos y que las respuestas que damos para resolver los problemas no funcionen. Eso lleva a que se use mucho un sistema dinámico de reevaluación de la práctica de la conservación. Pero bueno, en términos probabilísticos hay mucha incertidumbre y esto es un riesgo porque las fallas a las recomendaciones de los científicos pueden dar a que el público pierda la confianza en la ciencia, en la biología de la conservación en particular, para resolver los problemas. Y en relación a esta incertidumbre, los conservacionistas sostienen como una buena práctica el principio de precaución, ¿sí? El principio de precaución sostiene que cuando una actividad genera dudas acerca de sus amenazas a la salud humana o ambiental,
deben tomarse medidas precautorias, incluso si no se ha establecido científicamente una relación causal entre la actividad y sus consecuencias. Y en este contexto, el proponente de la actividad, por ejemplo, una corporación, una industria petrolera, minera, quien sea, es quien debe cargar con el peso de la prueba de que no va a haber daños, y no el ciudadano, ¿sí? O sea, la ciudadanía no es la que tiene que demostrar que no va a haber daños, sino que lo tiene que hacer el proponente. Por eso tiene que haber estudios de impacto y lo tienen que financiar los proponentes de las actividades y no la ciudadanía. Y aclaro que solamente financiar, es decir, no debería incidir en los resultados de esos estudios de impacto. Esto está establecido en el preámbulo y los acuerdos de leyes internacionales, por ejemplo, en la Convención de Biodiversidad de 1992. Sin embargo, hay una tendencia entre los conservacionistas a usar el principio de precaución para no hacer cosas. Y eso creo que es un error de la práctica de la conservación. Es decir, en cada situación se deben pesar los pros y los contras, ¿sí?, de las acciones. Vamos a volver a este tema a lo largo de este módulo. La biología de la conservación es una ciencia cargada de valores y, como tal, puede incurrir en el riesgo de no ser objetiva. Sin embargo, debe serlo, ¿sí? Entonces, como otras ramas de la ciencia, los biólogos de la conservación sostienen valores, por ejemplo, y tienen una misión, que es conservar los ecosistemas y procesos ecológicos considerados intrínsecamente valiosos. Pero eso pasa en muchas ramas de la ciencia. Por ejemplo, las ciencias médicas también tienen misiones y están cargadas de valores. Los médicos tienen la misión de cuidar las vidas, de salvarlas, de protegerlas. Y la salud, las políticas de salud apuntan a eso, tienen esa misión. Y esta es la misión que guía los intereses de investigación de los biólogos de la conservación. Pero no por eso debe haber una contradicción entre la objetividad científica y el sostenimiento de estos valores. Entonces, esta contradicción se resuelve porque los científicos tienen la responsabilidad social de brindar sus conocimientos y habilidades para alcanzar el objetivo, ¿sí? Que es preservar la biodiversidad, en este caso. Y para eso deben hacer ciencia de buena calidad y objetiva, y esto debe ser la base para alcanzar ese objetivo. Es decir, no podemos cargarnos de valores y forzar los resultados de investigaciones o torcer la realidad y la objetividad porque nos gusta alguna especie en particular o cierto ambiente o por lo que sea, ¿sí? La objetividad científica no debe comprometerse en ningún momento para lograr objetivos de conservación. Si no, estamos comprometiendo la credibilidad científica y eso, por supuesto que a largo plazo es lo peor que puede ocurrir. Bueno, chicos, chicas, no sé cuánto me falta. Yo creo que falta muy poco, pero ya van a ser casi las 7. Entonces voy a intentar salir de acá y vamos a seguir la clase que viene. Bueno, pero nos quedan 2 minutos y me gustaría escucharlos. Porque yo hablé un montón. No sé qué tanto los aburrí. No sé si quedan dudas o tienen algún comentario que quieran hacer en relación a alguno de los temas.
Me cuesta creer que no hayan quedado dudas o no les haya surgido algún comentario, pero puede ser, y entiendo que por ahí están cansados. Pero si quieren, levanten la mano y digan, no, está todo bien, no quedaron dudas. Por lo menos, o levanten el dedito. No sé Claro, si- profe. Sí, Sí. buenas tardes para todos. Como comentario en sí, profe, yo creo que nos ayuda mucho. Yo de carrera soy veterinario y Ujú. me ha sorprendido siempre los idiomas que se hablan, ¿verdad? Uno de la biología, veterinario de repente habla de la producción animal, la proteína animal y congeniar en un solo idioma es fundamental. Entonces, es un pequeño comentario que quería hacer que siempre me ha sorprendido los diferentes idiomas que se hablan, ¿verdad? Sí, eso es un muy buen aporte, José, porque cada una de las ramas de la ciencia tiende a especializarse y genera su propia jerga, como llamamos, y cuando pones a gente de disciplinas muy diversas a trabajar juntas, siempre hay una etapa inicial donde una de las cuestiones que lleva tiempo es ponerse de acuerdo en qué significa cada uno de esos términos, que los biólogos entiendan a los veterinarios cuando dicen, no sé, un término que no entendemos y así entre todas las disciplinas, ¿no? Así que es un gran desafío y es un buen aporte lo que estás planteando. ¿Algún otro comentario? Bueno, a ver, yo no veo manos levantadas, no los escucho, asumo que está todo bien. Entonces, si no tienen algún otro comentario de último momento, seguimos mañana. Mañana voy a intentar ser un poquito más rápido, ágil. Y terminamos con esta primera clase y pasamos a una segunda clase focalizada en biodiversidad. Así que bueno, creo que yo como moderador tengo que simplemente cortar, y esto en teoría debería quedar grabado, según me dijo Carla, y el presentador